¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a nuestra quinta edición de este podcast de Cero Ingeniero. Yo soy Rodri. Yo soy Javi y en el episodio de hoy os traemos a un invitado muy especial, a un ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha estudiado, tengo aquí la chuleta, os voy a leer un poco un pequeño esquema. El CV. Ha estudiado el grado en industriales en la Universidad Politécnica, ha estudiado el máster habilitante y un máster de electrónica en esa misma escuela. En verdad es doble máster de Ingeniería Industrial Eso con es. electrónica, Ha estudiado ¿no? un doble máster, eso es importante. Ha trabajado en prácticas muy interesantes en startups mientras estudiaba el grado. Ha trabajado en Airbus en una beca y durante 3 años en lo que ahora se conoce como CRISA. Y ahora está de vuelta en la universidad y está haciendo un doctorado en electrónica. Así que nada, bienvenido, Alex. Muchas gracias. Te voy a hacer la primera pregunta, que es un poco sobre tus orígenes. Quiero que me hables de por qué eres ingeniero. Pues, hombre, uno es ingeniero por lo que te va saliendo en la vida, se va rebotando. Muy poca gente, afortunados los que lo son, pero muy poca gente sabe desde que nace a qué se quiere dedicar. Pero yo creo que sin duda a mí lo que me marcó fue un evento, no sé, en 2003, 2004, 2005, algo así. Yo tendría 7 años. Y me acuerdo que vi las noticias con mi padre y había aterrizado en Marte 2 rovers que mandó la NASA en ese momento. Los rovers son como unos robots que iban ahí a explorar, a sacar fotos, a recoger piedras. Yo de niño no sabía lo que era. Pero me pareció tan fascinante pensar que hemos mandado un cochecito teledirigido, más o menos, a Marte, y me pareció tan interesante descubrir cómo había llegado, cómo se alimentaba, cómo se dirigía, cómo no sé qué. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? La pregunta es cómo, esa es la pregunta de ingeniero. Entonces yo creo que ese ¿Le fue hiciste como esa pregunta a tu padre? mi inicio. Sí, seguramente, porque siempre he sido una persona muy curiosa. Entonces, la pregunta de cómo, o saber un poco más, rascar un poco más, da igual el tema. Como si es. Da igual el tema. Como si no es mi campo. Siempre rascar y saber un poquitín más. Y se lo haría a mi padre, sí, pero bueno, no. Claramente no me quedé satisfecho porque sigo haciendo esa pregunta hoy en día. Pero bueno, sí, no sé qué me contestó, la verdad. No me acuerdo. Y si tanto te impresionó la parte del espacio de cómo podíamos llevar un cochecito radiocontrol, ¿por qué elegiste y te decantaste por ir a industriales frente a aeronáuticos o aeroespacial cuando elegiste la carrera? Bueno, pues, claro, uno cuando elige la carrera, tienes 18 años, estás terminando el bachillerato, toda tu vida ha sido, bueno, más o menos fácil hasta ese momento, pero bueno, tú sabías que cada año pasarás de curso y ya está. Y de repente llega un verano que dices, no vas a pasar de curso, tienes que elegir a dónde vas. Y en ese momento, pues miré lo que había y dije, sigo sin saber qué quiero hacer con mi vida. Sé que quiero responder a preguntas y soy muy curioso. Y pensé que industriales era el abanico más amplio de temas iba a cubrir y que mejor preparado me dejaría para elegir en un futuro. O sea, casi era como aplazar la decisión. Y realmente tampoco te salió tan mal, ¿no? Porque no te cerró las puertas para poder seguir haciendo No, lo al que revés, fuera. al revés. Me Buena permitió hacer idea, lo que entonces. quería. Buena decisión. Sí, bueno, uno a veces acierta y a veces falla. Eso fue un acierto. Pero antes de ir a la parte de industriales, algo que nos has comentado antes es que tú habías estado compitiendo casi profesionalmente en baloncesto, ¿no? ¿Cómo hiciste como para compaginar eso, o sea, tus estudios con el deporte al nivel tan alto en el que lo hacías? Quiero hacer un pequeño matiz. Un pequeño matiz sobre esto, Adelante. porque Alexander viene del Instituto Ramiro de Maeztu, que es conocido por ser la cantera del Estudiantes de baloncesto y donde se formó él y donde pues jugaba a muy alto nivel. Y al entrar al grado, si no me equivoco, continuaste con el baloncesto hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, o sea, todo el bachillerato y la ESO jugaba en la cantera de estudiantes y fue una experiencia pues, que me marcó la vida. Pero al final, uno pues, con 18 años, ese verano, que pasan muchas cosas en tu vida y tuve que sentarme y mirar y dije, pues se me da bien el básquet, me lo paso muy bien, sí, pero no voy a ser profesional de esto, no voy a vivir de ello. Vamos, no tenía el nivel que tenían otras personas. Y entonces sí, seguí jugando toda la carrera, jugué, bueno, sí, toda la carrera entera. Lo que pasa es que a un nivel, voy a decir, más light, que para mí eran entrenar 3 veces a la semana y partido, que era la mitad de lo que hacía antes. Entonces, bueno, pues... Pero sí, se compagina al final, si es algo que te gusta, y creo que hacer deporte en general como que te ayuda mucho a estructurar el día,
porque te obliga a hacer los deberes o a estudiar o a lo que fuera, fuera del horario deportivo. Y entonces, no sé si estructurar es la palabra, pero te obliga a estar encima. O sea, el llenar la agenda, ¿no? De tanto deporte te hace aprovechar los huecos que tienes, ¿no? Sí, también es verdad. Y también que hacer deporte es muy sano para la mente, bueno, no solo para el Sí, cuerpo. sí, sí. O sea, vamos, yo me acuerdo muchos días de haber salido con dolor, haber llegado a entrenar con dolor de cabeza y decir, no me apetece, pero luego sales cansado, lo has dado todo, ya no sabes por qué te duele la cabeza, te da igual, vas a casa y te vas a dormir. Sí, descansas Este- mejor, te levantas fresco. Te libera la mente. Qué O sea bueno. que sí, sí. Y luego en tus años en la carrera, antes de hacer el máster y demás, estuviste en unas prácticas, ¿no? Como en tercero de carrera, cuarto de carrera. Estuviste en tus primeras prácticas. ¿Cómo fue el rollo ese? Pues esto, pues el grado son 4 años, ¿no? Y después del tercer año, o esa primavera, ya había como run ahí entre los alumnos de, pues hay ferias de empleo, hay no sé qué, tal. Y la verdad que en ese momento no sabía aún a qué me quería dedicar, pero sí que sabía que me gustaba la electrónica. O sea, ya iba como más dirigido. Ya no era como me gustan los coches dirigidos en Marte, sino ya iba como un poquitín más orientado. Y, y busqué y mandé correos electrónicos, no sé, a 15 sitios. Me contestarían de 2. Y uno de ellos era una startup que se llamaba SP Control en aquel momento y hoy en día se llama Frenetic. Y era una startup que se dedicaba al mundo de la electrónica y que, bueno, en aquel momento eran 3 o 4 personas. Y a mí me pareció muy guay porque fue como un primer contacto con el mundo laboral de ingeniero en un ambiente muy manejable. Porque al final éramos 3 personas más yo. Entonces, bueno, aunque fuera becario, no voy a alardear de mis contribuciones porque no las hubo. Pero, pero sí que creo que fue muy enriquecedor ver a gente, trabajar. Sí, ese primer contacto, ¿no? Ya con Sí. profesionales, que sales ya de la universidad y Te haces quita un poco el cosas. miedo, ¿no? En el sentido de que tú cuando vas a echar tu primer trabajo estás Trabajo. angustiado, Claro. angustiado. Me van a decir que no, me van a rechazar, no me van a llamar. Y bueno, creo que está bien que la primera vez que echas trabajo no tengas la presión de tener que tener un sueldo directamente y de poder hacerlo, pues eso. No me contestaron de 15 sitios. Pero bueno, ¿qué más da? ¿No? El hecho de preparármelo, ir a las entrevistas y hablar con ellos. Y... A mí me gustó mucho, me gustó mucho. Creo que fue una buena decisión. No por un tema laboral, que también, sino por un tema como de crecimiento personal. Ujú. Eso creo. En la experiencia esta que tuviste en las prácticas, ¿sacaste alguna conclusión de cuánto querías como seguir? O sea, ¿por qué camino querías tirar? ¿Si seguir estudiando y preparándote o ir ya más al mundo laboral? Hmm. Hombre, es verdad que depende de las prácticas que hagas. En mis prácticas, al final, una empresa de ingeniería que hacían ingeniería, que es como algo típico de una startup, que todos están arremangados, pero arremangados hasta arriba. Y vi que aunque yo pensaba que sabía muchas cosas, porque quizá para tener 20 años sí que las sabía, realmente no sabía suficiente para poder trabajar, no para poder hacer lo que hacían ellos. Ujú. Entonces, en ese momento seguro, o sea, sin duda que me salí terminé mi beca y me salí con la reflexión de, es que no sé nada. Ujú. O sea, llevo 10 años recorriendo este camino y me quedan 10 años más por delante para alcanzar a esta gente. Porque O sea, eran que ya un poco más mayores. había nivel, ¿no? Por lo que cuentas, era una empresa que tenía conocimiento y, o sea, para que te impresione su nivel técnico. Bueno, sí, porque hacían unas cosas que a aquel momento me parecían un poco ciencia ficción, ¿no? Decían, vamos a diseñar componentes magnéticos con inteligencia artificial. Y yo decía, no sé ni lo que es una cosa ni la otra. Entonces, pues sí, había nivel, había nivel. Había gente que sabe mucho de electrónica y gente que sabe mucho de programación. Y al final has basado tu carrera, todo lo que llevas, en la electrónica. Y parece que lo has tenido muy claro desde el principio. Electrónica de potencia, electrónica de espacio y electrónica de casa, seguro también. ¿Cómo fue que descubriste este interés por la electrónica y que lo tengas tan claro? Hmm. Pues yo lo he dejado como un poco paulatino, pero sí que tengo como un evento en mente que se remonta mucho atrás. Es con 15 años, estoy en tercero de eso. Todo el mundo da la asignatura esta de tecnología, creo que se llama tecnología. Y es la primera vez que te introducen, para mí por lo menos, que te introducen como a lo que puede ser un inicio de ingeniería, ¿no? Ya no es solo matemáticas,
sino que hay algo ahí tangible, ¿no? De detrás. Y me acuerdo que en esa asignatura tuvimos que construir en clase, en el laboratorio, un circuito que iluminaba un par de lucecitas, un par de LEDs que parpadeasen. Y es tontería, pero fue algo que se me quedó como en la cabeza. Y además se me dio bien. Pues sabía encender las luces. Perfecto. Era con una placa protoboard, seguramente, ¿no? Una placa protoboard, si es con una Conectar plaquita donde cablecitos. enchufas cables, enchufas luces y pones una pila. Y luego con un botón o lo que fuera, ¿no? Ya no me acuerdo. O para que parpadease, quizá había como algo que se cargaba y descargaba. Muy bueno, muy bueno. Yo Pero recuerdo sí. en esta asignatura hacer un cochecito que seguía una línea, que no tenía que salirse. Ah, sí, Y que vale. tenías que hacer que una rueda fuera más rápido que otra para que girase y seguías una línea de tecnología allí. Pues fíjate que porque al final de diferentes clases o lo que sea, yo no tuve la oportunidad de hacer eso, me hubiese encantado. Yo estaba encantado con encender y apagar Con mis las lucecitas. luces. Nosotros Sí. en tecnología hicimos puentes con papel, tío. Nos hacían hacer así canutillos y hacíamos... Eso fue lo que hicimos en tecnología. O sea, estoy como flipando... estructuras, ¿no? Sí, Como de- estoy No, flipando con vuestra tecnología, Sí. tío. Qué envidia. El Bueno, Ramiro Maestro, qué el Ramiro maravilla. Maestro, la verdad que sí. Qué Y maravilla de me instituto, acuerdo hacer tío. sitio. como un semáforo, era un poco chorrada, era un rodillo que giraba y, Vale. le colocabas papel albal en ciertas partes de la circunferencia. Ah. Y tenías 3 cablecitos que tocaban todo el rato. Entonces, según iba girando, se ponía rojo, naranja. Ahora, pero está verde. chulísimo. Tu profe de tecnología era un crack, Sí, chaval. el profe de tecnología era la leche. la Pero ¿y no verdad. teníais el mismo profe de En tecnología? ¿o qué? tercero no. Entiendo que no. Ah, qué Eh, malo. En cuarto no había tecnología. Claro. Pero yo creo que esas cosas son, o sea, más allá, o sea, tú te acuerdas un montón de ellas, luego no te has dedicado a la electrónica, pero creo que esas cosas, o sea, digo, construir los puentes, ¿no? Creo que esas cosas, Sí. seguro que hemos tenido 100 experiencias de ese tipo con otros campos, con, yo qué sé, con ser periodista o con ser bombero o lo que sea, y que, bueno, pues tuvimos esa mini experiencia, no nos marcaron y lo hemos dejado un poco al lado, pero nos acordamos mucho de esa experiencia que nos Sí. marcó, por muy tontería que fuera. Al final, Sí. el camino se va decidiendo por tonterías, Pequeñas ¿sabes? cosas que te van O pasando en la vida. sea, Sí, sí. De piedras que te vas tropezando por el camino, ¿no? Sí. bueno, sí. O tropezando o superando. O recogiendo, o sí, o- superando. sí, sí. Claro. Sí, Que entonces, bueno, terminas la carrera, Ujú. decides que quieres seguir estudiando, haces tu doble máster de industriales con electrónica. ¿Y cómo es esa experiencia? ¿Es un máster mucho más difícil? ¿Lo recomiendas? ¿Crees que merece la pena esos créditos extra a cambio de la recompensa que te da de aprendizaje, estatus? Hombre, yo creo que hay como. Hay que dar quizá un pasito hacia atrás, que es decir, claro, uno antes, lo que antes se consideraba ser ingeniero industrial, Ajá. era una carrera muy larga, eran, no sé si, 6 años de papel y la gente hacía más. Ujú, Y hoy en día el equivalente es hacer grado más máster. ujú. Entonces sigue habiendo como hay una cosa un poco generacional de que quizá nuestros padres nos dicen, bueno, es que hay que hacerlo todo para ser un ingeniero de verdad, ¿no? Si no, no Efectivamente. eres un ingeniero de verdad, sea lo que sea eso. Y entonces sí que creo que el hecho de que este partido creo que es positivo porque da para hacer los 4 años y luego yo creo que está muy bien poder parar, ver qué hay por ahí, ver, oye, de qué puedo trabajar, de qué tipo de vida puedo tener, me puedo ir a otro sitio, puedo quedarme aquí, ¿no? Y no meterse quizá al máster de cabeza con los ojos cerrados. Ujú. Yo afortunadamente, pues como tuve la suerte de que me cogiesen para hacer prácticas durante el grado, creo que ese consejo que doy, pero no me apliqué, creo que lo tengo como ahí medio metido porque pude trabajar durante el grado. A ver, te lo aplicaste realmente. O sea, quiero decir, tú tomaste la decisión de hacerlo más condensado, a lo mejor porque tenías la experiencia de estar haciendo ejercicio todo el día y te Sí, faltaba algo yo- en tu horario semanal. El último cuatrimestre de cuarto Fue duro. casi explotó. O sea, Claro. de verdad que menos mal que ya no Bueno, volver a hacer eso. pero sobreviviste Sobreviví. y la realidad es que como pudiste probar y tuviste esa sensación de que te faltaba mucho para aprender, pues Correcto. continuaste, ¿no? Correcto. Es un buen consejo, en verdad, ¿no? Lo de que se den un tiempo, realmente nadie les presiona, pueden hacer el máster mucho más adelante. Claro, y además lo que yo creo es que así eliges mejor. Mm. Porque no eliges solamente con la inercia, sino que dices, pues es que he trabajado un año de esto, pero hay un máster muy guay en este sitio, en esta universidad, o con esta empresa, o en este país. O sea, puedes como. Te abre un abanico de posibilidades que si no, creo que no. Si no paras, no lo ves. Ajá. Sí, estoy de acuerdo que al Buena final, lo primero, si el grado es difícil, no tienes tiempo para sacar para prácticas y tal porque quieres dedicar Correcto, todo para Correcto. aumentar la probabilidad de aprobar, ¿sabes? No te quieres distraer. Y aún así, aunque lo apruebes todo,
tienes una sensación de tener que hacerlo todo con mucha prisa, ¿sabes? Como que vas tarde a todo, 4 años, 5 años, ya voy tardísimo, y meterme al máster directamente. Entonces, esa sensación de prisa yo creo que incentiva el meterte por inercia a un máster que a lo mejor no hubieras hecho pensándolo con calma. Sí, o sea, no digo que sean malas decisiones, porque no creo que lo sean, pero sí que creo que es una decisión que, sin ser dramático, te viene una vez en la vida. O sea, y mejor tomártela con más calma y más informado que tomártela por inercia. Creo que es una decisión que, por ejemplo, con 18 años, bueno, no es que lo sepa, pero creo que no lo recomendaría tanto. O sea, sí que recomendaría entrar directamente a estudiar algo. Porque creo que tienes la cabeza menos experiencias para tomar esas decisiones tan grandes. Bastante grandes decisiones entrar a la universidad y elegir algo, como para encima, ¿no? Elegir caminos tan dispares. Pero sí. Yo creo que está bien hacer una pausa, ver qué hay y elegir en función de lo que tú crees que te vaya a venir bien para tu vida. Entonces tú tomaste esta decisión de hacer el doble máster porque lo tenías como más claro después de haber trabajado un poco y hiciste este doble máster. ¿Qué opinas de él? ¿Qué recomiendas? ¿Qué te parece? O sea, porque al final, ¿cuántos créditos más son hacer el doble máster de industriales con electrónica frente al máster habilitante? Pues claro, el máster habilitante es algo que... O sea, habilitante, la palabra clave ahí, es que te habilita... El Estado te reconoce que eres un ingeniero de estos de oficial. Y creo que eso, no sé si son 2 años clavados, ¿no? Son 90 créditos obligatorios, son pero créditos que se puede hacer año y medio, en ¿no? la UPM son 120 créditos. Vale, es verdad. Entonces, creo que es un año y medio mínimo. Efectivamente. Y luego, como hice un doble máster, o sea, una parte es esta parte que es como obligatoria hacer un año y medio para que te reconozcan como ingeniero industrial. Y el otro máster es como temático, ¿no? Es de electrónica. O sea, eso no tiene un reconocimiento legal igual, que el habilitante sí lo tiene. Pero te forma. Pero te forman en ese tema específico. Antiguamente hacer el industrial habilitante te abría muchas puertas y amigos míos se lo siguen habiendo abierto esas puertas. O sea, que sí que creo que ha servido y les sirve en general. Pero para mí la decisión fue un poco... No sé cómo decirlo. Mentalidad muy ingeniero, muy de optimizar. Dije, bueno, si puedo hacer las dos. Joder, es y que me ahorro la mitad de cada uno, bueno, no, un tercio de cada uno, ¿no? Es una triunfada. O sea, tú al final, en vez de hacer 120 créditos del máster industriales, has hecho 90 del máster industriales y luego los otros 30 más los extra que supongo que son de 20 tal, más. son 20 más. O sea, en total 140 has hecho. Pues esos 50 son de este máster extra. Entonces, te has acortado el de industriales y encima has aprendido más. Correcto. Igualmente ibas a perder 2 años, porque un año y medio no haces nada con ellos. O sea, bueno, perdido es invertido. Invertido 2 años de tu vida. Pero bueno, sí. O sea, que en realidad es buena idea. Es algo para plantearse. Sí, si tienes claro... Bueno, si tienes claro que quieres cubrir lo máximo posible, sí. Sí, es la forma de cubrir lo más posible. Dicho eso, si tienes claro que te gusta un tema, tira por ese tema. Con o sin máster, me refiero. Si te gusta electrónica, el máster de electrónica de un año creo que también es una muy buena decisión. Y tengo entendido de que en tu último año en la universidad, en tu etapa de pues estudiando el máster, entraste o metiste un poco la pata en el equipo de Fórmula Student. Correcto, es decir, verdad. O sea, muchas universidades de ingeniería, incluyendo la Politécnica, tienen equipos como extracurriculares, ¿no? Un poco aparte ya de las asignaturas. Y esto en concreto es de coche de carreras. O sea, se llama UPM Racing. Y es un coche de carreras, me va en monoplaza, pues solo se sienta una persona. Es como un Fórmula 1, pero como un tercio del tamaño. Es como un pony, comparado con un caballo. Y está guay porque es un proyecto donde hay un par de coordinadores o gente como ya un poco más con experiencia, y luego lo demás son todos alumnos. Y te permite, pues eso, construir con tus amigos un coche que cada año se va como mejorando, vas cogiendo el coche anterior. Y creo que es una experiencia muy guay porque te permite pasarte bien con tus amigos, tocar cosas de ingeniería y ver rodar, ¿no? Literalmente algo a lo que tú has contribuido. Que creo que es una cosa que en la carrera, si no, te quedas como un poco falto de. Con mucha asignatura, mucho examen y poco proyecto. Y creo que esto es un proyecto que puedes tocar. Eso tiene mucho valor. Puedes poner en aplicación, ¿no? Y plantearte preguntas de todo el conocimiento que estás aprendiendo, cómo aplicarlo, ¿no? De esos retos.
Voy a recordar una anécdota que me acabo de acordar ahora mismo. Creo que vinieron a enseñarnos un coche de la Politécnica al Ramiro de Maeztu, ¿puede ser? No me O- acuerdo de ello. me quiere sonar, Sinceramente, no me acuerdo. me quiere sonar que Me sí. acuerdo haber ido un día al CSIC a ver un avión que habían hecho dos chicos, dos hermanos, de fin de carrera. Ujú, Y era como un dron. O sea, lo que hoy en día llamaríamos un dron. ¿No? Era un avión teledirigido, ujú. medio autónomo. Un dron, sí, eh, un UAV. eso era, correcto. Ujú. Pero porque se habían dado un premio a mejor doble trabajo de fin de carrera en su momento, algo así era así. El coche no me acuerdo, sinceramente. Puede La ser. verdad que no hay nada mejor que para motivar a un estudiante que enseñarle un proyecto chulo de ingeniería, ¿sabes? En vez de libros y tal, mira lo que construimos. Sí, totalmente, totalmente. Además le da mucho Llevarlo a la sentido a las práctica. cosas que luego estudias. O sea, yo me acuerdo de asignaturas de la carrera que he dicho, bueno, pues está muy bien esto, pero cuando me voy a encontrar en la vida una viga flotando en el espacio que se dobla, Vibrando. claro, es un poco raro. Pero cuando lo ves en contexto y ves que tu coche cuando avanza con el viento vibra, tiene más sentido, ¿no? Entonces te ayuda como a ubicar los conceptos que ves, o sea, en la vida real. Está muy bien. Entonces, recapitulando, tuviste esta experiencia con UPM Racing, que bueno, estuvo bien, lo recomiendas, terminaste el máster y ¿qué tenías, cuando ya hiciste eso, qué tenías en tu cabeza? Ya dijiste, venga, ahora sí que estoy preparado, ahora sí que tengo el conocimiento necesario para salir ahí. O sea, quiero decir, tú te llegaste a plantear el decir, joder, si ahora volviese a esta empresa, a la startup, ahora podría aportar mucho más. ¿Realmente tenías esa sensación? Sí, sí lo tenía. Sí o sea, me sentía de verdad que después de todo lo que había estudiado, me sentía ya bastante como con confianza y como puedo sacar un poco de pecho de, oye, que esto todo lo he hecho bastante bien, yo creo. Y además creo que por un poco los ritmos que yo llevé, pues los primeros años de ingeniería estudiaba y aprendía, pero no aprendía realmente a fondo. Ya. Y creo que en ese sentido los últimos años fueron al revés, ¿no? Estudiaba, pero es que aprendía el doble que antes. Claro. Entonces sí, en ese momento, o sea, sí que me sentía como con confianza, vamos a decirlo así, ¿no? Con conocimientos de poder aportar y tal. Pero, pero bueno, tenía eso es ya una cosa, un fallo mío de fábrica, tenía esa cosa de la pregunta del cómo y de la curiosidad. Y entonces, al terminar el máster, estuve de becario, contratado en la universidad, Ajá. haciendo cosas de investigación. Y eso me pareció un campo muy bonito. Eh, Estuviste 2 años, ¿no? Haciendo esto. Estuve 2 años haciendo el máster y un año de becario. 1 año de becario. Durante- Dos Y tú, cuatris, ya no ¿no? y tú ya no estudiabas nada. O sea, tú ya solo estabas de Ya no becario estudiaba. trabajando para el departamento de electrónica de la escuela. Eso es. Y vosotros tú lo que hacías era hacer proyectos para empresas que contrataban al departamento o cosas dentro del departamento más dentro como de la universidad. Pues un poco mitad-mitad. Ajá. Por ejemplo, el coche de UPM Racing Sí. es un proyecto universitario. Ajá. Y entonces parte del tiempo que estuve está dedicado a eso. Ajá. Y otra parte, sí, efectivamente, al final hay departamentos, o sea, todo al final depende de la calidad de la gente, ¿no? De la calidad de la pasión y esfuerzo que ponga la gente. Y este departamento en concreto, pues se esforzaba mucho en buscar proyectos, buscar empresas, darse a conocer, proponer soluciones y entonces dio la posibilidad para que hubiese un proyecto con una empresa en el que yo podía participar desde el departamento como becario. ¿Y eras tú solo o con algún profesor de la universidad? Con un profesor. Ajá. Y de hecho había un chico que estaba estaba haciendo doctorado, estaba Ajá. terminando doctorado, que hacía un poco como vamos a decirlo así, de Supervisor. Sí, sí. Sí, me sale otra palabra, pero sí, sí. Un poco de supervisor de la gente como estar encima. Y tú sabes, no sé si se puede decir o preguntar, pero yo lo voy a hacer porque me da igual todo. ¿Tú sabes qué tal pagan las empresas a la universidad por hacer esas investigaciones? ¿O esos datos se quedan como más en el papel administrativo de la universidad? Hombre, yo como becario no lo sabía, Ajá. no lo veía. Vale. Sé ya, bueno, luego de más adelante, que para lo que es los sueldos en general en España, sí que les pagan bien, vamos a decir que es como razonable, y que para empresas de fuera de España les sale muy barato. Porque, bueno, por la disparidad al final que hay como de sueldos Claro. con otros países, les sale muy bien que investiguemos aquí.
¿Y quedan satisfechas las empresas? O sea, quiero decir, ¿la universidad tiene buena capacidad para innovar y darles buenas ideas? Yo creo que sí, pero siempre hay como unos intereses un poco cruzados. Ajá. O sea, la empresa lo que quiere es algo que funcione, que ellos puedan meter en su, vamos a decir, en su producto, en su aplicación, en su sistema. Y es un poco menos importante el cómo funciona de fondo. Claro. Obviamente, el cómo funciona es lo que te permite, ¿no? Sí. Si no tuvieses baterías, no tendrías coche eléctrico. Ujú. Pero les importa más el coche eléctrico, que ruede y que lo puedan vender, Claro, que la obviamente. batería. Y en el mundo de investigación interesa un poco al revés. Interesa más la batería y cómo funciona que luego que se acaba en un coche o donde acabe. Joder, pero Entonces, eso creo es que cuando- buenísimo, porque tú desarrollas inteligencia dentro de la universidad y no se la explicas a nadie, porque da igual, si les da igual a ellos. Claro, pero si se alinean estas dos cosas, el resultado es muy bueno. Claro, ¿es lo muy mejor bueno. de los dos Pero eso mundos es lo o lo difícil. peor de los dos mundos? Ya, claro. Sí, no, tienes razón. Eso depende de las personas. Depende Mm. de si están dispuestos a sentarse y a negociar y hablar y ponerse de acuerdo. Claro. O de si cada uno insiste por su camino y chimpún. ¿Y lo que hiciste tú sirvió para algo? ¿Hicisteis alguna cosa física que luego tú pudiste ver en la industria de la empresa esta que tal? ¿O al final se quedó un poco en el olvido y no lo viste florecer? Yo no lo vi florecer. Ajá. Yo creo que se quedó un poco como idea guay que funcionaba, pero que luego la empresa tenía que reempaquetarlo, tenía que retrabajarlo un poco para, naturalmente, convertirlo de algo que había hecho un becario A un producto. que tiene sus pegas, ¿no? No con recién titulado, sin haber ni siquiera salido de universidad, aún no diseñas con todas las cosas en mente que hay que tener para luego realmente sacar un producto. Ujú. Entonces, sí que creo que les dio una semilla, pero no llegué a ver como ningún resultado con el que yo me quedase como contento. Y entonces cuando tú terminas esta etapa de becario en la universidad, que ya llevas, a ver, hablando mal y pronto, un porrón de años dentro de Sí, sí. ese ecosistema, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que piensas? ¿Dices, joder, tengo que salir o prefieres quedarte? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza y qué decides? Pues claro, en ese momento, o sea, venía justo esta situación, ¿no? De haber hecho como mi cachivache, mi cosa Sí. pequeña, y digo, jope, ¿y ahora esto dónde va? ¿No? O sea, esto que cabe en la palma de mi mano, esto no es un producto, esto irá en algún lado, tendrá que ir en un coche eléctrico, ¿no? En el equivalente. Y entonces lo que me tiró como a salir de la universidad fue el poder participar en un proyecto más grande. Ajá. Porque tú solo pues, puedes hacer tu cacharro y está muy bien. Y lo pasas súper bien. Pero creo que poder participar en cosas más grandes te permite que tú hagas tu cacharro, el de al lado haga su cacharro, el de al lado no sé qué, y al final el producto final, no quiero decir producto porque el producto suena muy empresarial, pero el resultado de todo ese esfuerzo colectivo es mucho mayor que la suma de las partes individuales. Y creo que eso fue lo que a mí me tiró a salir de la universidad y un poco en contra de las prácticas que había hecho en su momento, que fueron una startup, Ajá. de tirar por una empresa grande. De tirar, de ver qué proyecto chulo, ilusionante, en el que participen muchas personas, puedo encontrar por ahí. Y ahí te fuiste a Airbus Crisa, ¿no? Y ahí me fui a Airbus Crisa. ¿Y qué es lo que hacías exactamente ahí en Airbus Crisa? Pues en Airbus Crisa era lo que se llama ingeniero de hardware, que es Ajá. como ingeniero de cosas físicas. ¿no? Vale. Si el software es programar, es como un poco no tangible. El hardware es no tangible. Y entonces diseñamos electrónica para cohetes y para satélites. Todos los satélites al final son ordenadores muy complicados y grandes volando en el espacio y requieren mucha electrónica porque además ahí no hay nadie con un mando para Para controlarlo. controlarlo, ¿no? No hay un piloto, ¿no? O sea, hay que un- no era teledirigido al final el cochecito de Marte. No, bueno, mitad. Pero bueno, ya ibas encontrando respuestas. iba Poco a encontrando poco le ibas respuestas. Iba a encontrar descubriendo. respuestas. El de Marte, por Está ejemplo, bien. no es teledirigido porque hay 20 minutos de retraso Ajá. entre que va y viene la señal. Entonces, Pero entonces sí que es teledirigido. Sí que se dirige de manera telemática. Ya, pero no, yo creo que eso no se considera porque tú no tienes un control directo, tú no puedes moverlo y que se mueva. Tú tienes que mover, le mandas unos comandos y te esperas y se ejecutan todos ahí en... Claro. Es como que O sea, lo programas más que otra cosa, ¿no? tiene como sensores para navegar autónomamente, Ajá. para no estamparse contra una piedra. Sí. Entonces, lo que se manda es tierra es, oye, vete hacia allá, y él busca su camino. Qué Es guay. como medio inteligente. Esto no sé si lo hemos dicho, pero estabas trabajando en el proyecto MSR, ¿verdad? Es justo lo que iba a contar, sí. Adelante. Claro, pues hablaba de que me gustaba como esta idea de participar en un proyecto más grande
Y dio la casualidad que cuando pues, hice entrevistas aquí, entré y me contaron un poco los proyectos que había, entré en un proyecto que se llama MSR. MSR es en inglés Mars Sample Return. Y es una colaboración entre la NASA, los americanos, y la ESA, los europeos, la Agencia Espacial Europea, para traer sondas, unas probetas, unas muestras de Tierra, bueno, de Tierra no, de Marte, literalmente, porque sabéis que hay como un esfuerzo muy alargado en el tiempo, pero de buscar vida fuera de la Tierra, ¿no? Y siempre está la pregunta de si hay vida por ahí. O por lo menos recursos que podamos traer. O recursos que podamos traer, sí, No según a quién le queremos preguntes, ir a- ¿no? O usar allí. Exacto. Según si preguntas a Elon Musk o a la NASA o a quien preguntes, ¿no? Efectivamente. Pero claro, entonces la idea de esta misión es una colaboración internacional Sí. entre potencias mundiales para intentar traer de vuelta unas muestras de Marte. Y lo que hace la ESA, o sea, los americanos ya mandaron un rover, de hecho en 2020 aterrizó otro robot de estos, con taladros y con cámaras para sacar las muestras. Y la idea es que en 2028, o sea, que dentro de un par de años, haya un satélite europeo, que es el proyecto en el que yo trabajaba, que con propulsión iónica, que es una cosa como también de Futurista. de ciencia ficción, ¿no? Pero que salga de la Tierra, vaya hasta Marte, recoja esas muestras y las traiga de vuelta a la Tierra. El solito. Él solito. Qué movida. Aquí sí que no Sample hay. Return. Eso es, Mars Sample Return. Qué movida, tú. O sea, que ya estabas formando parte de algo súper grande, realmente. Sí, y además me tocó una parte, como, bueno, todo es importante, porque no hay nada que sobre en estos satélites, ¿no? Y además, como solo mandas uno, estás muy preocupado de que funcione. Entonces todo se mira con lupa y se hace con mucho detalle, ¿no? Y Mucho cuidado. redundancia, ¿no? Supongo. Y mucha redundancia, correcto. Y en concreto nosotros estamos como en unas partes más importantes del satélite, que es lo que yo asemejaría como el corazón, ¿no? Si el cerebro es el que piensa y da las órdenes, que también es importante, no digo que no, y el corazón es el que bombea la sangre y el que mantiene vivo el sistema. Entonces trabajamos como en el equivalente del corazón del satélite. La, Pero porque era la batería o qué? la electrónica de potencia, ¿no? Lo que tienes que mover las cosas, mandar la energía a los sitios, Claro, o sea, al distribución, final- justo, perdón, sí. distribución la- de la energía, deduzco. Eso es. O sea, al final la electrónica en la que yo me especializo un poco más y que es lo que me gusta a mí, se llama electrónica de potencia como energía, ¿no? Ajá. Y O sea, Yo- por matizar, parece, por lo que yo entiendo, electrónica de potencia es de muchos vatios, de eso, de mucha energía, porque la otra electrónica sería electrónica de información, de mandar información, de poner a funcionar un móvil, correcto. no de mover pesos ni de, pues eso, mandar grandes cantidades de energía. Justo, o sea, lo has explicado muy bien. Hay como dos ramas muy grandes. Una, vamos a llamar electrónica de información, que está muy bien dicho. Un móvil podría ser eso, un smartwatch, Una antena. una antena, cosas de telecomunicaciones. No, lo que importa es la información y la electrónica es como un medio para ello. Y luego la electrónica de potencia, vamos a decir, lo que importa es bueno, no quiero decir vatios, porque vatios es un poco ingenieril, pero como el trabajo o la energía realmente, procesar la energía. Oye, que me viene un panel solar, tengo que coger energía de un panel, la quiero meter en una batería. Es que tengo que alimentar el ordenador. Es que ha habido un fallo no sé dónde, tengo que ¿no? Redirigir como el flujo de energía. Mover, yo entiendo mover cosas, calentar Mover cosas, cosas. todo lo que sea mandar energía para usar esa energía pues eso, no canalizarla. para, la que Para viene, efectos claro. físicos. para ¿no? realizar un trabajo, para mover, eso es, calor o Canalizar la que trabajo. viene y Claro, porque es procesarla. importante. También entiendo que parte de la importancia es saber cuánta te viene, cuánta la puedes distribuir, hacia dónde puedes llevar. Un sitio que tiene que ser constante todo el rato y otro que le puede valer a veces un poco menos y a veces un Correcto. poco más. O sea, Correcto. todo eso forma parte de la electrónica de potencia de lo que haces tú, ¿no? Correcto. Y de lo que hacías en este proyecto. Claro, entonces éramos, pues eso, un grupo de personas muy multidisciplinar. Al final, Ajá. todas estas cosas son. O sea, gente que sabe de electrónica, hay gente que sabe de radiación cósmica, hay gente que sabe de mecánica, hay gente que sabe de estructuras y de cosas térmicas. Y Qué todo ese guapo, equipo chaval. se forma para hacer como algo que desde fuera pues es una caja. ¿Sabes? No me voy a engañar, es una caja. Hay fotos por ahí, ¿no? Se pueden buscar. Es una caja. Sí, un cajón, Pero, literal. pero dentro hay tanto esfuerzo, tantos conceptos, ¿no? de transferencia de calor, de estructuras, de mecánica, de materiales, de física, de
control, de muchísimas cosas. Térmico. Sí, que tú Todo. pillas esa caja, se extingue la humanidad, la encuentran y vamos, para empezar, no tienen ni puta idea de qué es eso, no hacen ingeniería inversa ni de coña, pero si la hicieran, vamos, Decía, "Estos tíos eran muy descubrirían listos". todos los avances de la Sí, sí, humanidad. sí. Qué guay, tío. Está ahí mucho Y, metido. o sea, ¿y llegasteis a hacer algo ya físicamente que tú digas, joder, la caja la tengo en las manos? Sí, sí, o sea, sí, tú sí, la sí. viste, ¿no? Bueno, no pesa. Pesa. No la No la tenía en cogiste con manos. tus manos. No, pesa. Qué guay. Pero sí, Si llegué a en verlo. 2028 al final acaba yendo y tal, tú tendrás esa sensación de, joder, he participado en eso, he puesto mi granito de arena. A mí, correcto. Sí, o sea, son proyectos, todas las cosas de espacio van muy lento, porque al final, como se quiere hacer con mucha precisión y con redundancia, como has dicho antes, y asegurarte de que no vaya a ser que salga el cohete y haga pum y adiós todos esos años. Entonces las cosas van muy lento, pero sí, o sea, va a haber un día en el que salga ese cohete y yo estaré en mi casa viéndolo, Y llorando, tío. llorando probablemente sí, porque yo lloro muy fácilmente, llorando, y estaré así, Yo lloraría al menos. así pensando, por favor, mío que no se rompa. funcione lo mío. Por favor, que la hayan enchufado bien. Que lo que- mío sí. sea lo que funcione bien. Sí, Qué correcto. bueno, que no se queme nada, porque hay Correcto, más correcto. potencia, más energía de la que debía. Qué bueno, tío. También- Cómo mola, qué subidón, chaval. La electrónica de espacios también mola mucho porque tú la puedes comparar con la electrónica que hay aquí en tierra, con superordenadores o con la PS5, pero es otra movida completamente distinta porque los objetivos son completamente distintos. Claro, pues al final una cosa es la física, ¿no? Que es como entender los mecanismos que hay detrás, pero la ingeniería al final es en esencia es como resolver problemas con muchas restricciones o con muchas situaciones diferentes. Bueno, según la física, pues puedes hacer muchas cosas en papel que luego en la vida real no se hacen igual. Cuando haces la PS5, importa mucho el precio, ¿no? Tú no vas a pagar 1.000.000 de euros por una PS5. Pero para el. Pero satélite de 1.000.000 de euros es caldería. Efectivamente. Ahí se paga 1.000.000 de euros. Y la PS5 no la tienes que lanzar en un cohete que tiene que soportar unas vibraciones, una... Claro. Y no haces solo una, si es que es una movida, es que son. Claro, la muchas PS5 cosas. lo que importa es hacer 1.000.000 Claro. y si se rompe una, pues bueno, pues ya el cliente devuelve a la tienda. Claro, Ahora, la esto es garantía. como se nos rompa el satélite, la garantía es... no hay garantía. Está Entonces, claro, te toca volver a hacer otro. Además, Y entonces ahora, claro, a mí me surge mucho la curiosidad porque es un proyecto súper chulo, estabas ahí a tope, has puesto tu granito de arena, has contribuido a algo que es cada vez más grande, ¿no? Te estás desarrollando en ese mercado con buenos resultados. ¿Qué es lo que te hace dar la espalda por segunda vez a la industria y volverte a la universidad para seguir aprendiendo más cosas? la vida es un largo camino a aprender. Pero no es un espaldarazo. Pero tiene su sentido. O sea, al final, mi motivo para irme de la universidad era participar en esos proyectos más grandes y poder formar parte de algo así. Creo que en ese sentido, y además ver como proyectos vamos a decir, de principio a fin, ¿no? Desde papel hasta que haya una caja delante que puedas tocar. Y eso sí que lo tenía como más o menos satisfecho, ¿no? Esa necesidad muy poco tangible, pero bueno, es una cosa que me da mucha satisfacción. Y sin embargo, esa curiosidad de fondo sigue teniéndola. Entonces yo seguía haciendo preguntas de, oye, pero esto, ¿por qué no se hace así? ¿O por qué se puede hacer de otra forma? ¿O y si probamos esto? Y entonces lo que me lleva de vuelta a la universidad fue ver los problemas de ingeniería, problemas que veíamos en la empresa y que yo veía en la vida real, o sea, en productos y en otra gente que me contaba, y poder, no sé si resolver, porque bueno, a ver dónde lleva, pero poder estudiar y poder trabajar sobre esos temas en un ambiente más académico y más estrictamente de conocimiento, con la idea de adquirir ese conocimiento y publicarlo y contribuir también Brutal. no solamente a mi curiosidad, sino a responder a la curiosidad de los de los demás. Y en algún momento, pues, si ese conocimiento, esos problemas que he reconocido y ese conocimiento que he adquirido y que he publicado, lo puedo además implementar o puedo contribuir con ello en la industria, yo encantado. A ver si lo he entendido bien. O sea, tú estás trabajando en la industria, en una de las empresas más avanzadas probablemente del planeta, en temas de espacio, y te enfrentas a problemas en los que falta conocimiento. Y entonces tu Curiosidad. sí, tu curiosidad te lleva a decir, me voy a enfrentar a la ampliación de este conocimiento que nos falta. Porque al final la industria utilizará el conocimiento que existe, pero no crea tanto, sino que lo utiliza.
y dices, me voy a empujar un poco las barreras del conocimiento en estos aspectos. Y luego a lo mejor te vuelves otra vez a la industria, ¿no? Claro, es que es increíble. Y además, vamos, coronadísimo, porque como Bueno. encima vuelvas habiendo resuelto un problema que ellos tenían inicialmente, eso es, vamos, coronarse. O sea, es Ojalá. súper guay, Lo tío. que pasa es que, igual que dices que se trabaja con el conocimiento que hay, yo tampoco soy. O sea, no nací siendo Einstein. O sea, me refiero, yo puedo acabar resolviendo ese problema o no. Es una parte del reto, ¿no? O sea, Pero si tú tú estás- supieses que la solución ya la tienes Ya. delante, no tendría mucha dificultad. Pero por matizar, tú le has visto, tu intuición le ha visto sentido a este tema de la investigación. Es decir, tú has elegido tu propio tema de investigación que se basa en materiales de electrónica para aplicaciones en espacio. Ujú. Entonces, no es algo que te hayan forzado a estudiar, es algo que has elegido tú porque le ves futuro probablemente. Sí, eso es verdad. O sea, es algo que yo mismo veo, yo mismo me pregunto y yo mismo me busco mi respuesta Claro, porque al en final un camino o en otro, ¿no? Pero sí. el doctorado, un poco por lo que decías antes, también corre un riesgo de que lo habíamos comentado, de que eso que tú hagas lo ponga en una estantería y pum, y nadie más lo vea, ¿no? Correcto. Pero tú en realidad, entre comillas, te has protegido para eso, ¿no? Porque tú no has ido a la universidad y has dicho, quiero hacer un doctorado de electrónica de potencia, ¿qué me dais? Sino que tú has ido y has propuesto algo y has tenido la suerte de que has encontrado una persona En que es un colaboración, friki claro, de esa obviamente. movida y que está Sí, encantado sí. de tenerte ahí Sí, bicheando, ¿no? correcto. ¿Cómo crees tú que, porque ya cuando hablamos de un doctorado yo creo que ya es ir al siguiente nivel, ¿no? A lo mejor a día de hoy no le damos tanta importancia, no sé por qué, pero claro, es que un doctor ya en ingeniería es una puta locura, ¿no? ¿Cómo crees tú que debería de ser ese foco, ¿no? De una persona, qué cosas debería de ver a la hora de empezar un doctorado, ¿no? ¿Cuáles son en la lista de la compra para decir, oye, pues estoy haciendo este doctorado, estoy contento con ello? Pues no te sé dar la fórmula, la lista de compra para todo el mundo. Yo te puedo dar como mi opinión, ¿no? Mi versión de ello. Antes de contestar voy a hacer como una muy breve Matización. matización. Bueno, sí, o como ilustración. Hay un cómic por ahí, a ver si luego lo puedo encontrar y os lo puedo pasar, que es como una burbuja, ¿no? Una bola. Y la bola al principio es pequeña y bueno, esto es lo que aprendes en el colegio. Luego la bola se amplía, esto es lo que aprendes pues, en el instituto. Y en la universidad pues eliges una dirección, ¿no? Un rumbo. Entonces esa bola se convierte un poco en un huevo, ¿no? Se ensancha como en una dirección. Y el doctorado es, si haces mucho zoom, en el borde de ese huevo, Amplías un poquitín. y hay Un pelo. un pelo, hay un granito de arena que sobresale. Lo he visto, pero hace años, lo vi Hace hace años. muchísimos años. Y yo creo que es como una muy buena representación de que creo que tenemos un poco mitificado estas cosas de Albert Einstein y de no sé quién. Y la realidad es que la mayoría de los descubrimientos importantes han sido un granito de arena que otra persona se ha sabido aprovechar. Ese es el... Sí, lo que dijo Newton de que él hizo tanto porque estaba subido a hombros de gigantes. Es correcto. Entonces, es verdad que al final una persona, justo ejemplos como Einstein, o sea, lo de Einstein sí que fue una pasada, se pasó el juego él solo, sí, ¿sabes? fue una excepción. Pero fue una excepción. todos los demás es, oye, yo he descubierto una cosita súper importante, pum, otro encima. Ah, pues con estas dos, pum. Sí, estoy de acuerdo. O sea que Entonces- al final la lectura es como que vas a triunfar más paseándote por los pasillos y diciendo, ¿tú qué estás haciendo, tronco? Y tal, que siendo el que lo hace directamente, ¿sabes? Pues no te digo que no, O sea, al final es un granito de arena que... O sea, ¿qué necesitas, no? Yo creo que necesitas la ilusión y las ganas y la curiosidad para querer hacer preguntas, querer trabajar en ello, no rendirte y querer tu granito de arena. O sea, no hay que ser un genio, no hay que ser un fuera de serie. No hay que querer estar ahí, querer trabajar y querer contribuir. O sea y- que parte de la lista es ser humilde. O sea, sería el primer bullet point de la lista. Eso siempre. Ser Yo humilde. eso lo puedo firmar para cualquier cosa en la vida. Para cualquier cosa en la vida. Pero para hacer un doctorado más, porque hacer un doctorado realmente puede ser tienes más, sí. que ser muy humilde para decir, oye, Sí, no sí, pasa sí. nada, no estoy tampoco tal. Correcto. Bueno, está bien, ¿qué más? Y lo que yo decía es que, o sea, lo que has hecho muy bien de hablar con la gente, luego, aparte de aportar ese granito de arena, Sí. luego para realmente sacar algo adelante, sacar un Sí. proyecto, ya sea una empresa, ya sea un proyecto de vida, una casa, un lo que sea, entre amigos, montar un bar, da igual. Sí. Necesitas hablar con el de al lado, preguntar a no sé quién, que te cuente sus experiencias, informarte. O sea, al final, Porque ahí es tus donde horas está. son limitadas. Tus No puedes horas hacerlo todo tú. son limitadas
Y bueno, lo he dicho creo que antes, pero no, la suma de las partes, todas juntas, Hacen más. hacen más, ¿no? Hacen algo más grande. Ujú. Te quería preguntar, a ver, sobre todo me faltan dos cosas que son importantes preguntarte. La primera, entender un poco más lo que estás haciendo en tu doctorado, ¿vale? Que me gustaría que a lo mejor Sí. profundizásemos un poco en ello. Pero hay una pregunta que no para de darme en la cabeza que es, tú, desde el primer momento nos estás contando que tu vida como ingeniero, tu desarrollo y tal es como muy idealizado, ¿no? De que tú realmente tenías esa curiosidad, tú estás como en una especie de búsqueda del conocimiento, de aprender, de desarrollarte, de formar parte de algo más grande, de aportar a la humanidad. Pero ¿dónde está la parte de la retribución? Porque al final, ¿cómo haces tú para decir... No, se me pregunta. Porque, tío, tú eres un pedazo de crack. O sea, yo te estoy escuchando y Bueno. digo, este tío es un pedazo de máquina. Si tú dedicases tus esfuerzos y tu tiempo y tu capacidad y tu humildad a hacer otras cosas, estarías forrándote a manos llenas. Pero no estoy diciendo que no lo estés haciendo, ¿vale? Simplemente digo que podrías estar ganando mucho dinero y lo que son los sueldos de los doctorados y demás son públicos. Estás en una. Bueno, incluso has hecho un downgrade de cuando estabas en la industria ahora. O sea, es algo que es verídico, lo has vivido en tus Sí, propias sustancial. carnes. ¿Cómo haces tú para levantarte, tener tu pareja, tu familia, tu perro, tu tal, y decir, vale, genial, soy un tío que me mola mazo friquear y estudiar, pero tengo que comer, tengo que desarrollarme? ¿Dónde está? ¿Le das vueltas a eso? ¿A la parte económica? ¿O no le das importancia? No, hombre, es importante, es Ajá. importante. O sea, eso seguro. Al final, o sea, creo que también soy joven y estoy en un momento en el que, por las circunstancias de la vida, me lo puedo hacer. O sea, si tuviese una familia y un perro y una hipoteca, que no tengo ninguna de ellas, igual no lo podría hacer. O sea, eso es totalmente cierto. Vale, pero perdona que te interrumpa, dale, pero dale. dices, soy joven, pero ¿eso significa entonces que tú estás convencido de que lo que estás haciendo es una inversión y que en un futuro eso va a explotar y te vas a forrar más por haber invertido mucho tiempo en formarte o no? ¿O simplemente es como, no, yo lo que quiero es seguir aprendiendo? No es una inversión, o sea, es una inversión en mí, Vale, sin duda, pero no es una inversión solamente económica. vale. O sea, es una inversión de poder dedicarme a lo que me gusta, es una inversión de poder estar en un sitio con un mejor sueldo, con una mejor calidad de vida, ser más feliz, ¿no? Bendito problema tener que estudiar y formarte y poder elegir dónde trabajar. Ujú. Entonces, para mí sí es una inversión. No es una inversión con retorno económico definido. Si quisiese maximizar el retorno económico, no es lo que haría. Eso es totalmente Efectivamente. cierto. Ya, Totalmente cierto. ya me he acordado. Digo, también me ha sorprendido el hecho de que no vaya detrás del dinero, ¿no? Que digas, vale, tiene inquietudes que no son el dinero. Va a estudiar esto porque le gusta. Aquí a esta empresa porque le gusta, no porque le paguen. Vuelve a la universidad porque le gusta. Y luego otro matiz que es que realmente, y esto es muy importante, una persona muy inteligente que tiene mucho talento para las matemáticas, para la física, para tal, no tiene por qué traducirse en hacer mucho dinero. De hecho, normalmente es lo contrario. Seguramente la carrera mejor pagada. Bueno, de promedio no sé, pero la mejor pagada seguramente sea ADE. Y no significa que, No lo que sé, sea la mejor verdad. ni peor. Yo creo que la carrera mejor pagada es no estudiar a día de hoy. O sea, yo creo que a día de hoy hay muchísimos empresarios ahí fuera que están forrándose increíble y que no han hecho no han estudiado una mierda en su vida. O sea, es verdad lo que dices, pero también es cierto que yo soy súper defensor de que la educación es la vía al dinero. Porque hay una parte en la que si tú aprendes mucho y haces algo que te gusta bien y que está bien hecho, sabes que te gusta mucho y que está bien hecho, la gente te va a pagar por hacer algo muy Eso es bien verdad. hecho, ¿sabes? O sea, Correcto. sí que soy de los que piensan que buscar el conocimiento te va a llevar a tal, pero cuando escucho lo que comentas tú, te veo como que realmente no siento o percibo que no lo haces por eso, ¿sabes? Que lo haces por otras razones personales y bueno, pues nada, solo tenía la curiosidad de saberlo. No, bueno, claro, o sea, al final, uno en el colegio, el mejor en el colegio, es el que más notas saca. Bueno, vamos a Sí, decirlo así, ¿no? El sí. bueno es el que Hay que saca medirlo nota. de alguna manera. Saca El bueno es el que dieces. saca 10. Ujú. En la vida, ¿quién es el bueno? O sea, en la vida digo. Sí, luego, ¿quién gana el juego de la vida? ¿quién es el bueno? ¿El que gana dinero o el que...? El que gana dinero. El que saca 10 en El su que trabajo. hace lo que le gusta. Entonces, ahí hay muchos grises, ¿no? Sí. Y sacar 10 en la escuela no te garantiza
tener dinero y suspender la escuela no te garantiza no tener dinero. O sea, luego yo no tengo tan claro la respuesta a eso de, Claro, de lo que quiero decir es, qué camino usar. sin hacerle de menos, es que Todo lo si él contrario. pusiese todo su esfuerzo intelectual en hacer mucho dinero, no garantiza que ahora mismo fuese... Tendría muchísimas probabilidades, Claro. te lo puedo garantizar. Tendrías muchísimas probabilidades. Eso porque, quiero decir, o sea, sí, vale, la gente que no estudia y tal, pero o sea, la gente que tiene dedicación y que se empeña en algo y que lo saca adelante, son los que al final ganan pasta. Un tío que se ha Claro. hecho un grado, un doble máster, está ahora haciendo un doctorado, ha estado 3 años trabajando en una empresa haciendo un puto robot que va a ir a Marte, bueno, sí, básicamente. Sí. Es una persona que tiene las habilidades necesarias para, después de sufrir mucho, que es lo único que tendríamos que descubrir si tienes, tolerancia al fracaso, lo va a acabar consiguiendo, ¿sabes? Vale, yo es que soy muy de No, no. esfuerzo, sacrificio, implica recompensa. Entonces, es guay. Tú lo podrías conseguir y seguramente lo acabes consiguiendo por una vía que ni te esperas, pero ese no es tu objetivo y eso es lo que me flipa, tío. Y me parece genial, me parece como una lección, la mejor lección que le puedes estar dando a la audiencia ahora mismo es ¿quién es el que gana en la vida? Hacerse esa pregunta, ¿sabes? Yo creo que también es algo que me viene muy condicionado por el tiempo que le he dedicado al deporte. O sea, Ajá. porque tú empiezas a jugar a tu deporte, o yo jugaba baloncesto, y hay un momento que bueno, yo era el bueno de mi grupo, de amigos. Bueno. Luego puedes ser el mejor de tu clase, puedes ser mejor de tu colegio, puedes ser mejor de tu barrio, mejor de tu ciudad, mejor de tu comunidad autónoma, mejor de tu país. O sea, hay tantos niveles y no hay nunca una garantía de poder llegar, ¿no?, a ningún lado de esos. Tú lo único que tienes es lo que tienes en mano, que es hoy voy a entrenar, hoy voy a esforzarme todo lo que pueda, voy a hacerlo todo posible para aprender, para mejorar, para trabajar, para hacer compañeros, hacer amigos. Y como intentes mirar vamos a decirlo, a la meta al final, no está muy lejos esa meta. O sea, eso no es tangible. Salvo casos muy excepcionales, no talentos descomunales, no puedes decir con 10 años voy a ser Michael Jordan y llegar a ser Michael Jordan. No funciona así. Y sobre todo, una cosa muy importante que has dicho es que, aunque pudieses conseguirlo, nadie te garantiza que lo consigas y que vayas a ser feliz al final. ¿Sabes lo que te digo? Que tú lo consigas y te sientas que has ganado en la vida, porque puede ser que no, encima, tío. Es que Te puede consumir y te pueden la pasar mil cosas búsqueda por el de esas camino. cosas, te pueden pasar Claro. por el camino. O que a lo mejor también tú evolucionas. Tú de pequeño puedes tener un sueño en tu cabeza tal, Sí. pero de repente pues eres adulto y han cambiado tus preferencias, han cambiado tus gustos y ya lo estás haciendo por inercia y no porque realmente ese día sea lo que quieres hacer. Justo. O sea, yo al final yo cuento ahora mi historia y suena como predeterminado, ¿no? El Literal. destino casi. Sí. Sí. Y es verdad que, o sea, quiero también explicar que hay un poco de Plan. No, de planificación. No de planificación, un segundo, sino de no está todo planificado. Lo que pasa es que yo reflexiono y miro mi historia y veo como el recorrido. Sí. Pero no significa que con 18 años yo cuando echase a qué universidad ir lo supiera, ni cuando terminé el primer curso de la universidad que estaba derrotado porque me habían dado una paliza por todos lados. Yo no pensé en ese momento, buah, quiero participar en algo muy grande. No, dije, qué asco de universidad. Entonces, no, o sea, tampoco quiero idealizarlo, ¿no? Ajá. O sea, creo que tiene más que como un destino y unos ideales y tal. Yo más bien lo asemejaría como a esto de entrenar. En cada paso tomas una decisión de, mira, me voy a esforzar, lo voy a tirar un paso para adelante. Y vas decidiendo en la vida, vas avanzando. Esto me recuerda mucho a, no sé si lo habéis escuchado, probablemente sí, yo lo escuché hace mucho tiempo, pero me ha recordado a un discurso de Steve Jobs que hablaba de conectar los puntos. Connecting the dots, que tú los vas haciendo y luego resulta que los vas alineando, ¿sabes? Y luego parece que todo tiene forma, ¿sabes? Sí, Pero un poquito, sí. la verdad que es un discurso al que mucha gente hace referencia, que yo siempre lo consideré algo muy anecdótico y me ha recordado perfectamente. Exactamente. Que es que Pues lo ves, no lo lo ves conocía. después. Sí, no, ¿Sabes? eso es verdad. Claro, en el momento quizá no eres consciente, ¿no? De esas cosas. Quizá, o sea, antes hablamos también de las experiencias estas pequeñas que te marcan de oye, esto me gusta. Hice un día un taller de pintura y dije, es que se me da muy bien y me gusta mucho pintar. Y ese tipo de cosas te marcan, pero el día que lo estás haciendo
no, pues es un día que has ido a hacer un taller de pintura. Claro, no sabes Por ejemplo, que te sí. vas a acordar de ello en un podcast dentro eso. de 13 años. o Hay un 15. dicho que dice que el ser humano tiende a sobreestimar lo que puede hacer un día y a subestimar lo que puede hacer en un año, ¿sabes? Que al final es Sí, muy suena muy- importante todos los días hacer un poquito, más que no, yo es que hoy me pego la paliza y saco el trabajo de 2 meses. No, sino que ir poco a poco, y cuando ves al final del camino, conectas los puntos y dices, ostras, pues sí que hemos hecho... Eso me pasa a mí un montón, que siempre estoy agobiado porque digo, "Buah, no llego, no hago tal, no sé qué tal", y luego miro hacia atrás y digo, en estos 2 años he perdido 5 años de vida, tú, si es que he hecho 20.000 millones de cosas, ¿cómo puede ser? Y no estarías aquí si no hubieses pasado por todos esos Sí, puntos 100%, sí, sí. que has pasado en tu vida, ¿no? Y no 100%. hubieses conectado, no hubieses tomado las decisiones que has tomado. Sí, ¿no? está claro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar tu temática del doctorado, si te parece bien, lo podemos dejar para otro podcast, porque podría ser muy interesante ahondar más en lo que es ser doctorando, cómo funciona el sistema, el profesor con el que lo haces y tal. Entonces, si te parece bien, te reinvitamos a otro podcast a hablar Sí, sobre tu ya. doctorado, que ya se nos está haciendo tarde, y finalizamos con el libro que nos has recomendado. Vale. Porque siempre preguntamos a nuestros invitados un libro que puedan recomendar a la audiencia. Y en tu caso has elegido Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Espero haberlo dicho bien. Te ha costado, pero Sí. ha estado perfecto. Libraco guapísimo. Es un libro que es verdad que no es tanto de historia como de antropología, es más de antropología. Tú lo has denominado antropología pop, ¿no? Sí, no sé si incluso me parece que quizás lo pone por ahí, porque no creo que me he inventado yo. Pero sí, es un poco como un repaso a la evolución del ser humano, pero no desde un punto de vista histórico o punto de vista académico, sino desde un punto de vista como social, ¿no? Como, Sí. como de dónde venimos y por qué decidimos agruparnos, por qué decidimos formar sociedades, por qué decidimos colaborar. Y creo que es interesante, creo que es ligero de leer pese al número de Que es páginas que tocho. tiene. Sí. Está guapísimo, tío. Me parece como que es muy fácil de leer lo que dices tú, muy divertido, como que tiene ahí su parte, que tiene un humor muy fácil además de entender. Yo te quería preguntar, ¿tú este libro, después de leértelo, has aplicado algo de lo que se haya hablado sociológicamente en tu vida laboral o en tu vida estudiantil? Que tú hayas dicho, mira, esto lo leí en este libro, por eso este pibe, este cabrón me está jodiendo la vida. No, tendría que pensármelo, pero ahora mismo no nada que tenga así muy claramente en mente. Ajá. No conscientemente, Vale. quizá inconscientemente. Puede que sí que te haya Pero- dado lecciones. A ver, parece el típico libro, yo no lo he leído, lo tengo pendiente, pero parece el típico libro que lo que hace es darte una visión sobre la humanidad, sobre la existencia, o sea, que no es que te resuelva algo cotidiano del día a día y tal, sino te da perspectiva, ¿no? Te aleja un poco el zoom de qué hacemos aquí en el siglo XXI y de dónde venimos, es lo que entiendo. Pues mira, una cosa que no, muy anecdótico, una cosa que no digo que me condicione en mi vida día a día, Sí. pero sí que hablan que me parece como muy, muy interesante, hablan de que en algún momento, cuando estamos aún en paso de evolución anterior, ¿no? Estamos como en tribus más pequeñas, en grupos, y esos grupos, esas sociedades nunca pasaban de, no me acuerdo si eran 100, 150 personas, porque más o menos es como el límite de lo que tú puedes socializar y tener una relación con tantas personas. A partir de ahí ya no conoces a 151, ya no lo conoces. Como un pueblo, ¿no? O Como... como Sí. una empresa. Sí, En seguro. las propias empresas hay un punto a partir de 150 en el que ya tienes que, si eres el jefe, que despersonalizarlo y dejar de estar calentándote la cabeza con eso, elegir a 3 personas por debajo y que cada uno tal. O sea, al final se aprende mucho de tejido también empresarial con lo que se lee en este libro. Sobre todo más que aprender de, buah, esto lo voy a usar, es como que lo entiendes, cómo el ser humano ha evolucionado y lo aceptas de forma más... Como que no sientes como algo personal muchas cosas que ves en el día a Que día, ocurren, como ¿no? pasa Que- con la humanidad. Sí. Y yo creo que una cosa, justo lo que mencionan, creo, como para el escalón, no. El apeo, lo que les hizo superar como esas barreras, fue tener, ellos creo que llaman mitos, o como algo en común, ¿no? Ujú. Entonces, somos todos esto, somos todos, tenemos algo en común, ¿no? Ujú. Y quizá en el ejemplo de esa empresa, no sé si, o sea, 150 me lo he inventado, no sé Ajá. si es esa cifra o no, pero quizá a partir de 150 necesitas como ese mito, ¿no? En la empresa creo que sería la cultura empresarial. Claro. Quizás sería equivalente, estoy como ahora haciendo un símil, Sí. sería equivalente a la cultura empresarial, ¿no? Porque tú no conoces a Steve Jobs si estás en Apple, pero sí conoces como
la filosofía general de la empresa y cómo quieren hacer las cosas. Y puede ser, repito, yo no me lo he leído, entonces por lo que entiendo, me está recordando mucho a la ideología, que puede unir a muchas personas que no se Sí. conocen de nada, Sí, sí, sí. que También. más allá de, pues O sea, eso, él lo llama mitos porque parte de una parte como prehistórica, ¿no? Ujú. Pero bueno, la ideología puede ser un... ideología es- o incluso, cabe dentro de in- su definición de mitos. incluso etnias, si tú te crees También. que tienes De algo en común con una pertenecer a persona a la que te algo. pareces, Sí. que probablemente genéticamente te parezcas, pues aunque no le conozcas socialmente, pues puedes generar grupos más grandes, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es natural, siempre te fías más de alguien de tu grupo, sea lo que sea eso, que de alguien que no es de tu grupo. Porque sientes que tienes experiencias compartidas, ya sea idioma, ya sea cultura, ya sea lo que fuera, ¿no? Un Brutal. libro muy guay, os lo recomendamos que os lo leáis. Además, es típico libro que si buscas en YouTube en Está plan, por todos 5 lados, libros de seguro. historia, tal, uno ¿Sí? que te recomiendan es este. Ah, sí. Sí, y tampoco no es sé de si es buena historia recomendación 100%, entonces, pero sí, es una muy buena recomendación porque sobre todo nosotros los ingenieros, al estar todo el rato en cosas tan técnicas, a mí me gusta esta recomendación porque lo típico es o que te recomienden algo técnico, que es lo suyo, o que sea un libro de estos de autoayuda, de emprendimiento, lo que sea, ¿no? Pero un libro que habla de historia, de antropología, es súper guay porque nos forma en otra vertiente del conocimiento y yo creo que es muy necesario y que al final pues viene bien. Así que, recomendadísimo. Va a nuestra librería de libros Directo. guapísimos. Y con esto... Ah, no. Y nos faltaría la última pregunta. Última ¿Sabes tú? pregunta, te voy a hacer la última pregunta, que ya la conoces. Queremos saber qué persona se te viene a la cabeza cuando, sobre todo ahora que has hecho el podcast, qué persona crees que debería venir aquí a contar su historia, a compartir su experiencia, como lo has hecho tú ahora mismo. ¿Le puedo nombrar o no? Le puedes nombrar perfectamente Sí, y vale, decir a vale. qué se dedica y un poco por qué, un pequeño... Bueno, esto no se lo he avisado, o sea, que se va a enterar por esta vía, yo creo. pero tengo un compañero de la carrera que ha tenido una vida pues muy, muy ajetreada también. Y ha estado, pues, que si unirse aquí, que si unirse aquí, trabajando ahí, trabajando allá. Se mudó muchos de países. Y ahora estuvo trabajando para Google, estuvo trabajando en el MIT, en Boston, una universidad muy prestigiosa. Y ahora está emprendiendo. Y emprendiendo con una aplicación, ya quizás contará más. Pero creo que es una persona como muy interesante, con muchas cosas que contar. ¿Y está en España? Está en España, está aquí. ¿Cómo se llama? Juan Mujica. Vale. Pues Juan, estás invitado a nuestro podcast oficialmente. Ya contactaremos contigo de alguna manera. Pues muchísimas gracias por venir. Ha sido tan guay la entrevista o el podcast que vamos a hacer otro. Encantado de venir. Y de verdad que, gracias, no solo por contarnos tu experiencia, hablar de ingeniería y demás, sino también por las lecciones de vida que les has dado a nuestros oyentes, que las has hecho además de una manera muy humilde. Así que eso se agradece además muchísimo. Gracias por venir, de verdad. Un placer, muchas gracias a Que vosotros. tengáis un buen día y sed felices.